a ver justamente pues el ciclo de Carnot. De acuerdo con la segunda ley, ¿ok? Y en cuanto al enfoque en las máquinas térmicas, ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%, ¿ya? Entonces, ¿qué tanta eficiencia puede tener una máquina dados dos depósitos de calor a temperaturas TH y T sub C? Entonces, justamente esta respuesta fue buscada por un ingeniero, en este caso, Xavier Carnot, un francés, que contestó esta pregunta en 1824, cuando desarrolló, en este caso, pues, la máquina térmica idealizada hipotética. Es decir, estamos partiendo de una hipótesis, en este caso, muchachos, para construir esta máquina. ¿Ok? Con la mayor eficiencia posible, esta máquina tiene que tener y cumplir con la hipótesis justamente pues que tiene que ser congruente con la segunda ley. Al ciclo de esta máquina se denomina pues ciclo de Carnot. Ahora, muchachos, fíjense acá. Para entender la lógica del ciclo de Carnot, hay que volver a lo que es la reversibilidad y su relación con la dirección de los procesos termodinámicos. Justo en la clase anterior hemos hablado de procesos reversibles y irreversibles, ¿no? Cuando están, los estados están, digamos, cerca al estado de equilibrio, en este caso ahí, ligeramente, en este caso, cerca en este caso pues a un estado con otro, en temperaturas, por ejemplo, uno con una temperatura, un diferencial de temperatura más o menos respecto del otro, ahí se tenían los procesos llamados reversibles. Entonces, la conversión de trabajo en calor es un proceso irreversible. No hay manera de que el calor que nosotros, en este caso, pues, generemos al realizar un trabajo, se transforme nuevamente, pues, o sea, el trabajo se transforma en calor, nuevamente ese calor no lo puede aprovechar para transformarlo en trabajo. Ese proceso no se puede dar, o no se observó hasta la fecha. Recuerda que una máquina térmica es una reversión parcial de este proceso. Es decir, lo que yo voy a hacer entonces es parte del calor que en este caso que entra a una máquina, utilizarlo en este caso pues transformarlo en trabajo. Pero ahora queremos hacerlo con la mayor eficiencia posible. Entonces, como nosotros queremos revertir el proceso de alguna manera, ¿ya? Debemos buscar justamente que nuestro ciclo de Carnot esté conformado por un proceso, en este caso, por la menor cantidad de procesos irreversibles, que todos pueden ser reversibles en este caso. Entonces, ahí está el asunto. Convertir el trabajo en calor es un proceso reversible. La máquina térmica tiene que ser una reversión de este proceso, una reversión parcial de este proceso. De que el calor, en este caso aquí, parte de este calor se transforme otra vez en trabajo. Pero no, tú sabes que no se puede hacer todo, solamente es una partecita nada. Por eso, que en el objetivo de esta máquina hay que revertir parte de este calorcito que absorbería la máquina, transformarlo en trabajo otra vez. Pero, justamente para eso, como vamos a revertir de alguna manera el proceso, los procesos involucrados tienen que ser reversibles en este caso. ¿Ok? Tiene que ser proceso reversible. De todas maneras, no se va a transformar todo este calor en trabajo, sino solamente una partecita nada más. Lo que yo quiero hacer justamente es hacerlo reversible para poder justamente aprovechar y maximizar en este caso, pues, las transferencias energéticas en este evento, digamos, ¿no? Entonces hay que eliminar los procesos irreversibles. El flujo de calor a través de una disminución finita de temperatura es un proceso irreversible. O sea, si el cuerpo, si va de mayor a menor temperatura, el calor, entonces tú sabes que al revés no va a ir por sí solo. Habría que entregar trabajo para mandar el calor de regreso. Entonces, como mi ciclo de Carnot tiene que constar de procesos reversibles, ¿ok? Entonces, no tiene que haber en el ciclo de Carnot
una diferencia finita de temperaturas en los procesos de transferencia de calor. O sea, cuando yo transfiero calor, esto tiene que ser a través de una diferencia de temperaturas muy pequeña, prácticamente estando siempre muy cerca del equilibrio térmico en este caso. No en equilibrio térmico, porque entonces que ahí no habría calor, pero tendría que estar muy cerca del equilibrio térmico, estando o el sistema a una temperatura ligeramente menor que el entorno, muy ligeramente menor, o ligeramente mayor que el entorno. Entonces no debe haber una diferencia finita de temperatura cuando está, por ejemplo, habiendo la transferencia de calor. Cuando la máquina toma calor del depósito caliente a temperatura TH, la sustancia de trabajo de la máquina debe estar también a TH, o por lo menos muy cerquita a TH, ¿no? Tú sabes que tiene que haber una ligera diferencia para que haya de todas maneras cesión de calor en un sentido o en otro. Pero prácticamente podríamos decir que el entorno y la sustancia de trabajo en la máquina, prácticamente los dos se encuentran pues muy cerca del equilibrio en este caso. Los dos. Ahora, lo mismo sucede cuando la máquina cede calor en este caso pues al depósito frío. La máquina también debe estar a esa temperatura, en este caso pues lo más cercano posible, para hablar de un proceso isotérmico, ya sea a la temperatura TH o a la temperatura TC. O también si quieres lo puedes ver de esta manera, muchachos. ¿Eh? Tú a partir de la primera ley, tú conoces esto. Entonces, por ejemplo, en el caso pues de un proceso isotérmico para un gas ideal, el cambio de energía interna va a ser cero. Y prácticamente todo proceso de trabajo que realice justamente pues el gas debe justamente al calor que absorbe. Fíjate que aquí prácticamente todo el calor en ese proceso isotérmico, en el caso del gas ideal, todo ese calor en el proceso isotérmico se transforma en este caso pues íntegramente en trabajo. Ya no va a ser una partecita, sino todo el calor, todo se transforma en trabajo, pero es solamente en un proceso, no es en todo el conjunto de procesos de un ciclo. Entonces, por eso te decimos justamente pues que aquí yo maximizo el trabajo a partir justamente pues aquí de un proceso isotérmico, porque todo el calor transferido se va a transformar en trabajo eventualmente en ese proceso. Entonces, por otro lado, en cualquier proceso en que la temperatura de sustancia de la máquina sea intermedia entre TH y T sub C, que son los procesos isotérmicos que te mencionaba, no debería haber transferencia de calor entre la máquina y cualquiera de los depósitos, ya que eso es, en este caso, irreversible. O sea, no tiene que haber transferencia de calor, porque puede ser que la sustancia esté a mayor temperatura que el entorno, en este caso aquí, o viceversa, y la idea justamente es hacer reversible el proceso. Acuérdate que yo quiero hacer que el calor se transforme en trabajo nuevamente, y que tengo que hacer esto de aquí reversible para maximizar justamente pues la eficiencia. ¿Ok? Porque esto se trata de un proceso de reversibilidad, de mandar el calor otra vez en trabajo. Entonces, como esto de aquí es reversible, quiero hacer este proceso reversible, tiene que estar compuesto de la mayor cantidad de procesos reversibles en su totalidad. El isotérmico cerca el sistema y el entorno a la temperatura pues de equilibrio de ese proceso, ese va a ser un proceso reversible, cuando está muy cerca del equilibrio de los dos. Y para evitar procesos irreversibles, porque como la máquina va a estar cambiando su temperatura eventualmente, si está a una temperatura al inicio TH y luego baja TC, va a variar la temperatura. Y por lo tanto aquí puede haber transferencia de calor. Y el calor que va de mayor a menor temperatura es un proceso irreversible. Así que lo que yo tengo que hacer justamente pues es evitar la salida de calor en este caso aquí. Por lo tanto, entonces, en cualquier otro proceso en el que cambie la temperatura de la sustancia, deben ser procesos del tipo adiabático.
Así elimino todos los procesos irreversibles. ¿Ok? La transferencia de calor debido a una diferencia de temperaturas, justamente lo elimino en los procesos en los cuales entrego energía. Tengo mi sistema y el entorno cerca del equilibrio en los procesos. Y cuando va a cambiar de temperatura nuestra sustancia de trabajo, evitamos la transferencia de calor haciendo el proceso adiabático. Así hacemos todo reversible. Míralo también como el enfoque de la eficiencia también. Entonces, atentos aquí. Si tú quieres que la eficiencia sea la máxima, tú tienes que maximizar el trabajo. Y en un proceso que se maximice el trabajo, como te mencionaba, en el caso del gas ideal, tu mejor aliado son los procesos isotérmicos. Ahora, y por otro lado, muchachos, aquí, si lo ves de la otra manera, como esta resta 1 menos este cociente, si tú quieres maximizar la eficiencia, tienes que minimizar estas pérdidas por calor. Porque este es el calor que se cede al foco frío. Y en este caso, para minimizar el calor cedido hacia el foco frío, para hacer el mínimo posible, tengo que tener un montón de procesos donde no se transfiere el calor. Y en este caso vendría a ser los procesos de tipo adiabático. Lo puedes ver en términos de la eficiencia o lo puedes ver en términos de la reversibilidad. Ese es el asunto. Al final van a ser situaciones equivalentes. Ahora, muchachos, entonces, lo crucial es que todo el proceso de nuestro ciclo idealizado sea isotérmico o bien adiabático. Porque esos son los procesos justamente donde se maximiza la eficiencia y que son procesos reversibles. Además, se debe mantener el equilibrio térmico y mecánico en todo momento para que el proceso sea totalmente reversible. Ahora, tú sabes que exactamente no tiene que estar ahí, sino cerca, en este caso, a estos estados, muy cerca a los dos. Que las diferencias de temperatura o las diferencias de presiones prácticamente sean insignificantes, pero que existan de todas maneras. Entonces, muchachos, aquí el ciclo de Carnot consiste en 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos, todos reversibles. Un ciclo que emplea como sustancia de trabajo un gas ideal en un cilindro con un pistón y consta en este caso, pues, de los siguientes procesos. Primero, el gas se expande isotérmicamente a una temperatura TH absorbiendo un calor UH. Entonces se supone que en ese proceso el entorno está a una temperatura muy cerca, pero ligeramente arriba de TH, para que el gas, que es nuestra sustancia de trabajo, absorba justamente pues calor en ese proceso y básicamente manteniendo su temperatura fija. Entonces ahí tienes un proceso reversible. Luego, el gas se expande adiabáticamente para que no haya transferencia de calor irreversible. Justamente aquí se expande adiabáticamente hasta que su temperatura disminuye a la temperatura T sub C. 3. El gas se comprime isotérmicamente a la temperatura T sub C. En este caso, muchachos, ahora el gas está a una temperatura T sub C y el sistema está a una temperatura ligeramente menor a T sub C. Para que el entorno reciba justamente del gas, para que el entorno reciba del gas, estando el entorno a una temperatura ligeramente menor que T sub C, pero muy cercana, para que él reciba justamente pues el calor en ese proceso. ¿Ok? Y por último, muchachos, el gas se comprime adiabáticamente hasta su estado inicial a una temperatura T sub H. Entonces sería aquí una expansión isotérmica, a continuación una expansión adiabática, luego una compresión isotérmica y finalmente una compresión del tipo adiabática. Entonces, muchachos, aquí básicamente te mostramos el ciclo de Carnot para un gas ideal, en este caso aquí.
Entonces, las líneas de color azul en el diagrama presión-volumen son isotermas. Son en este caso curvas de temperatura constante. Entonces, muchachos, aquí, en este caso, pues, proceso consta de lo siguiente. De A a B tenemos una expansión isotérmica. Justamente ahí tenemos entonces, pues, que esto de aquí, el entorno, está a una temperatura ligeramente mayor que la temperatura de isotérmica, que es TH, y por lo tanto está recibiendo calor en este caso aquí. Entonces, muchachos, acá está recibiendo calor. De todas maneras está recibiendo calor. ¿Ok? Luego aquí, cuando va de B a C, pasa de una isoterma de mayor temperatura a una isoterma de menor temperatura. Pasa, en este caso, en la línea rojita de aquí es un proceso del tipo isotérmico. De aquí, de B a C, está justamente cambiando su temperatura. Y es en este caso, pues, una expansión del tipo adiabático. Luego aquí, el sistema va a estar a la temperatura TC, el gas, y el entorno va a estar a una temperatura ligeramente menor. Entonces aquí se va a comprimir isotérmicamente, liberando justamente ese calor, en este caso aquí, hacia el entorno. Entonces aquí, y finalmente, en este caso, pues, va a ser la compresión adiabática, aumentando su temperatura hasta la temperatura inicial del estado A, que sería la temperatura H. Entonces, este proceso, muchachos, teóricamente, es el proceso más eficiente, porque tú maximizas el trabajo en los isotérmicos y minimizas las pérdidas por calor en el otro. De todas maneras, siempre hay procesos de absorción y cesión del calor. Entonces, muchachos, toda esta área limitada por estos procesos vendría a ser justamente el trabajo en este caso. Ahora, se puede calcular la eficiencia de una máquina de Carnot en el caso especial mostrado en la figura anterior, donde la sustancia de trabajo es un gas ideal. Entonces, primero, para realizar este cálculo, vamos a obtener la relación QC y QH de las cantidades de calor transferidas en los dos procesos termodinámicos, isotérmicos. La energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura y por lo tanto, esta energía interna es constante en cualquier proceso isotérmico. Ahora, entonces muchachos, fíjense acá. Para la expansión isotérmica AB, como estamos trabajando con un gas ideal, donde su energía interna se mantiene constante, dado que la temperatura se mantiene constante, entonces el cambio de energía interna en ese proceso de ahí va a ser por lo tanto cero. Y por lo tanto, el calor UH, que es el calor que absorbe, en este caso, pues, el gas ideal, es igual al trabajo de A hacia B realizado por el gas durante su expansión isotérmica a una temperatura TH. Entonces aquí lo que estamos diciendo es lo siguiente, no más o menos el gráfico. El gas está a una temperatura TH. Este pata está a una temperatura TH más diferencial de T. Aquí le estamos dando calor. Como el gas no está ganando energía para sí, entonces esta energía no puede perderse en este caso. Esta energía tiene que transformarse en otra cosa. Y como no se observa incremento de la temperatura, con esta energía entonces obtendríamos una expansión por parte del gas. Entonces este calor que entra es el calor QH en este caso aquí. Básicamente para que ustedes me entiendan en este caso, ¿no? Entonces este va a ser el trabajo realizado por el gas durante su expansión isotérmica. Entonces veremos un cambio de volumen. En este caso acá tenemos pues un volumen A, un volumen B. Eso nosotros veremos.
Entonces calculamos en este caso, pues, el calor en este proceso isotérmico. El calor va a ser el calor de A hacia B. Y por primera ley, como no cambia la energía interna, esto va a ser igual al trabajo. Y tenemos que el trabajo siempre es integral de presión-volumen. Esto siempre va a ser el trabajo, ¿eh? Esto de aquí va a ser siempre el diferencial de trabajo. Eso sí, tómalo siempre así. Ahora, como estamos trabajando con un gas ideal, en el gas ideal aplicamos la ecuación pues, del Pavo-Ratón y despejamos la presión como NR por la temperatura entre el volumen. Nuestra ventaja es que estamos evaluando el trabajo en un proceso isotérmico. Y por lo tanto, todo lo que es constante lo sacamos aquí de la integral. Y nos queda la integral entre estos estados A y B de diferencial de volumen entre volumen. Y esta integral ya la viste 50.000 veces. Esta va a ser NR por la temperatura de esa isoterma y por el logaritmo natural del cociente de volumen. Fíjate, hermano, que para que el logaritmo sea positivo, este logaritmo en el interior tiene que ser mayor que 1. Y para que el cociente que está dentro del logaritmo sea mayor que 1, nosotros concluimos pues que el volumen B es mayor que el volumen A. Y por lo tanto eso se condice porque estamos en un proceso de expansión, donde el estado A está a menor volumen que el estado B. Así que por lo tanto no hay contradicción en este caso a la hora de hacer este calculito. Tiene coherencia con la expansión, tiene el mismo signo en este proceso. Bien, entonces muchachos, seguimos por acá. De la misma manera, para la compresión isotérmica CD, el cambio de energía interna en el proceso CD tiene que ser cero. Y ese calor Q sub C igual al trabajo entre el proceso C y D, realizado por el gas durante su compresión isotérmica a temperatura T sub C. Entonces, muchachos, aquí yo calculo pues el calor a partir pues de la primera ley, como el calor igual al trabajo en este caso aquí, que va a ser igual de esta manera. Luego aquí aplicando otra vez el Pavo-Ratón, obtenemos el mismo resultado. Y aquí, muchachos, obtendríamos justamente pues operando un resultado parecido. Ahora, ¿cómo va a ser aquí el proceso más o menos? Va a ser así, ¿no? Ahora, en este caso, fíjate. Tú tienes aquí el gas a una temperatura T sub C. Entonces, en este caso, muchachos, acá yo tengo que el entorno es una temperatura menor. Y por lo tanto, este patita expulsa calor. Ahora, entonces aquí el asunto es con el trabajo. Ahora, ¿cómo este pata puede mandar calor si él no cambia su energía? Es porque justamente aquí está recibiendo trabajo como parte justamente del entorno. El entorno lo está comprimiendo a él. Aquí le estamos dando energía al sistema del gas. Pero como este pata no varía su energía, entonces esa energía que entra tiene que salir otra vez, porque no se puede perder. Y va a salir justamente en forma de calor, estando él a una temperatura TC y estando el entorno a una temperatura ligeramente menor. Entonces la energía que entra vía trabajo, compresión, tú sabes que en este caso el gas ganaría energía formalmente, si se hace trabajo negativo, no está teniendo energía. Pero resulta que el gas no gana nada de energía. Entonces la energía que entra tiene que salir. El gas solamente se presta para que pase la energía a través de él. Entonces si entra de una forma, sale de la otra forma. Igualito en el caso que vimos hace un rato. Si entra calor, como no cambia su energía, el calor que entra tiene que transformarse en otra cosa que sería trabajo a la salida. Por eso entonces, muchachos, aquí, que vemos que este va a ser el calor en el cual justamente se C. Entonces, el trabajo de compresión que se hace sobre el gas se transforma el calor justamente hacia el exterior. Siempre que las temperaturas sean ligeramente, la del gas ligeramente mayor que la del entorno.
Puesto entonces que el volumen D es negativo, porque ahora como se comprime, ahora pasa justamente pues de un estado de mayor volumen a uno de menor volumen. Y cuando este cociente es menor que 1, este trabajo va a ser negativo. Y justamente pues coincide con la cuestión de la compresión. Ahora, puesto que el volumen del estado D es menor que el volumen del estado C, entonces QC va a ser negativo. El gas cede calor durante la compresión isotérmica a una temperatura T sub C. El cociente de las dos cantidades de calor es entonces justamente el siguiente. Recuerda que yo puedo calcular la eficiencia así, ¿no? Perdón, la eficiencia así. Y si quieres con signo, este QC positivo sería en este caso menos valor absoluto de QC. Entonces aquí el calor QC entre QH está en el mismo cociente de la temperatura menor, del isoterma de menor temperatura, dividido entre la temperatura de la isoterma a mayor temperatura y con este cociente del logaritmo. Ahora, nosotros podemos simplificar más esta expresión todavía utilizando la relación de temperatura-volumen en un proceso adiabático. Justamente recuerda aquí, ¿no? AB es expansión isotérmica. CD es compresión, en este caso, del tipo isotérmico. Y faltaría justamente los procesos de expansión adiabática y compresión adiabática. Con eso relaciono justamente, pues muchachos, las temperaturas y volúmenes de los estados A, C con B y A con D. Entonces, muchachos, voy a utilizar esto en los otros procesos que nos quedan. Acuérdate que AB es expansión isotérmica y CD es en este caso compresión isotérmica. BC sería expansión adiabática y DA sería una compresión adiabática. Entonces, muchachos, aquí, para los procesos BC y DA obtenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, acuérdate, ¿no? Entonces, entre el estado C y el estado B, entre ellos aplico el cociente T por volumen a la gamma menos 1 igual constante. Entonces, ahí aplico para ellos dos. Y lo mismo para los estados D y A. Pero como tú eres vivo, entonces, siempre ordenas al inicio los estados de igual temperatura, ¿no? Y al otro lado dejas estado de la misma temperatura. Y de manera que ese cociente que obtenemos nos va a salir justamente este cociente evaluando las temperaturas. Y sacando la raíz de índice gamma menos 1, obtenemos esta relación de volúmenes. Fíjate acá. Significa entonces que el cociente de volúmenes, en este caso, en los extremos de los procesos isotérmicos van a ser iguales. Es decir, siempre que tú dividas el mayor entre el menor y dividas el mayor entre el menor de los volúmenes en el otro proceso isotérmico, ese cociente es el mismo. Entonces, volumen B entre volumen A va a ser igual a volumen C entre volumen D. O sea, el cociente de los volúmenes en el mismo orden. Si divides el mayor volumen al final del proceso de expansión y divides al otro lado el mayor volumen del proceso de compresión, esos cocientes van a ser siempre iguales. Y al final, cuando tú hayas el cociente de calores, el de aquí, este va a ser igual a menos este cociente, y como justamente estos volúmenes son iguales, se van estos dos, porque los logaritmos van a ser iguales, y finalmente te quedas que esto va a ser igual a menos temperatura C entre temperatura H. O a partir de la magnitud de los calores, la magnitud de los calores en este proceso, muchachos, va a ser justamente ese de ahí. Ahora, entonces el cociente entre el calor cedido a T sub C
y el absorbido a T sub H, esos calores es igual justamente al cociente de temperaturas TC y TH. Es decir, este calor que entra aquí y este calor que sale aquí. Porque aquí tú sabes que como son adiabáticos, estos calores son cero. Entonces, muchachos, aquí obtenemos pues que el cociente entre el calor que absorbe el sistema y el calor que sale del sistema, ese cociente de ahí, en un ciclo de Carnot, y justamente solamente tienes un proceso de absorción de calor y un proceso de cesión de calor, ese cociente de calores va a ser igual al cociente de las temperaturas en este caso. ¿Ok? Entonces, muchachos, seguimos por aquí. Profesor, yo tengo una pregunta. Habla. En la diapositiva anterior, A ver un ratito. ¿Está? sí, sí, Ah, ya, dime. usted puso que temperatura en C por el volumen por la Y-1 es constante, pero en el libro que estaba viendo pone que presión por el volumen elevado a Y. Ah, ya, claro, pero esto se deduce de acá, mi hermano. Esto ya lo hemos deducido en la clase pasada, pero también que has preguntado. Recuerda que estamos chambeando aquí con gas ideal. Entonces acá es válida la expresión del pavo ratón. Como estamos trabajando en un proceso cíclico donde supuestamente no estamos permitiendo admisión de ninguna cantidad de gas más, solamente el que está ahí, el N también va a ser constante y lo puedo mandar a dividir. Y en este caso también sería constante, fíjate. Pero el chiste es sacarlo más bien con las temperaturas. No, o Gracias, sea, no profe. está mal lo que has dicho, sino que es lo que estoy escribiendo es otra manera de escribir lo mismo. Sí lo habíamos hecho anteriormente. Si quieres, antes de iniciar la clase, retrocedo a la diapositiva donde demostré eso. Sí, sí lo he hecho anteriormente, no, no es que no lo haya hecho. ¿Ya? Entonces, muchachos, continuamos por aquí. Entonces, la eficiencia de la máquina de Carnot sería entonces la siguiente. 1 menos, en este caso, entonces, ¿qué le viene a decir? Es 1 más el cociente del calor cedido entre el calor, en este caso aquí, absorbido, que sería justamente igual también a este cociente de valores absolutos del calor. Pero como justamente en la máquina de Carnot tenemos en este caso pues el foco frío, la temperatura TC y el otro TH, también lo puede escribir de esta manera, ¿no? Como la diferencia de temperaturas entre la temperatura H, ¿no? O sea, también lo puede expresar esto como este cociente de aquí, ¿no? Ahora, este sencillo resultado indica que la eficiencia de una máquina de Carnot solo depende de las temperaturas de los depósitos de calor. Es grande si la eficiencia, si la diferencia, perdón, de temperaturas, en este caso, pues, es bastante grande. O sea, mientras más grande sea la diferencia de temperaturas, esta eficiencia será más grande también. Y muy pequeña cuando las temperaturas, en este caso, son casi iguales. Las temperaturas me refiero a la de la expansión isotérmica y la de la compresión isotérmica. La eficiencia nunca puede ser exactamente 1, a menos que T sub C sea 0 o la otra opción que TH sea infinito. TH infinito es absurdo. Y TC igual a 0, vamos a ver que esto no se puede en este caso obtener. Más adelante vamos a ver esto ya el día miércoles, porque no se puede llegar a 0 absoluto. ¿Ya? Ahí tiene que ver justamente, muchachos, una cuestión con la parte ya de parte cuántica. Ya no se puede. ¿Ya? Porque tú sabes que la temperatura es una medida de movimiento molecular de alguna manera. Pero si yo tengo, por ejemplo, un sistema de electrones a 0 Kelvin, hay movimiento. Entonces, justamente, muchachos, al haber ese movimiento al final también, no podemos llegar en este caso finalmente a 0, ¿no? Pero como te digo, ese es el último que vamos a ver. Ah, si TH es muy grande comparado con TC, vamos a tener una eficiencia elevada. O sea, por ejemplo, ¿no?
que una de las isotermas sea a 200 Kelvin y que la otra sea en este caso pues a 1000 Kelvin. Ahí, por ejemplo, la eficiencia sale del 80%, recontra elevada esa eficiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si la temperatura aquí, por ejemplo, es 990, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a tener una eficiencia en este caso bien pequeña, pues. Entonces, mientras mayor sea la diferencia de temperaturas, vamos a tener una eficiencia más grande en una máquina térmica. Pero recuerda que eso también tiene sus situaciones. Ya vimos, por ejemplo, los motores de combustión interna, ¿no? Si hay una gran diferencia de temperaturas, ya la sustancia de calor puede explotar y malograr tu máquina también. O sea, en el papel aguanta todo. En la práctica, muchachos, ya la situación es diferente. En la práctica, ya no va a ser tanto así. Yo le puedo poner en el papel una temperatura elevada. Ahora, en fines prácticos, ¿se puede producir eso? ¿Tendría sentido? ¿Qué medidas hay que tomar? Pues no es que les puedo poner tampoco cualquier temperatura. Entonces, muchachos, hay que tener en cuenta estos detalles básicamente sobre la eficiencia de Carnot, ¿no? Este es como una especie de limitante teórico. O sea, por ejemplo, tú tienes tus dos isotermas, una de 300 Kelvin y la otra de 500 Kelvin. La eficiencia del ciclo de Carnot sería 1 menos 300 entre 500. Entonces aquí tendríamos entonces 40% de eficiencia. ¿Eso qué significa? Cualquier otro ciclo termodinámico limitado entre estas dos isotermas, es decir, donde el estado de este ciclo termodinámico sea como máximo 500 Kelvin y el estado de menor temperatura, esa menor temperatura sea 300, a lo mucho su eficiencia puede ser del 40%, si es que hace ciclo de Carnot. De no ser así, la eficiencia de ese ciclo termodinámico que hemos dibujado es estrictamente menor que el 40%. Y aparte, súmale todo lo que hemos visto anteriormente, que esa es una situación idealizada, y en la vida real hay mayor bajada de eficiencia todavía. Entonces, muchachos, ya la cuestión ya no es tan amigable en este aspecto. La ventaja de las máquinas térmicas es que tú puedes, en este caso, transportarlas. O sea, la misma máquina térmica, por así decirlo, se autotransporta, pues, porque va transformando el calor que recibe en trabajo y se puede movilizar a sí mismo. Pero el problema de las máquinas térmicas es que no son muy eficientes. Ese es el problema. En todos los cálculos del ciclo de Carnot, asegúrese que solo las temperaturas absolutas están en Kelvin, porque las expresiones que hemos utilizado provienen de la ecuación del gas ideal, donde T es la temperatura absoluta. Ahora, acá hay otro detalle también, muchachos. Recuerda que estos procesos son muy cercanos al equilibrio. O sea, yo no puedo tener un desbalance, en este caso energético, una aceleración, qué sé yo. Se pueden dar los procesos a alta velocidad, ¿te das cuenta? Pero el asunto es el siguiente. Esas transferencias de calor tienen que ser cercanas al equilibrio. Y esos procesos reversibles, por lo general, toman bastante tiempo en desarrollarse. Entonces, tienes una máquina muy eficiente como la de Carnot, pero el problema, muchachos, es que con estos procesos donde transfiere el calor, se van a desarrollar muy lentamente en el tiempo. Al final, la potencia de esta máquina teóricamente va a ser cero, pues, porque el tiempo para hacer estos procesos son infinitos. Ese es el asunto. Por eso que nadie construye una máquina de Carnot, porque no es práctica. Porque como tiene que ser reversible el proceso, tiene que ser en procesos cuasi-estáticos, en este caso aquí. En cambio, en el ciclo de Otto, el ciclo diésel, ya que esa vaina, el pistón sube a una velocidad pero tremenda. Y hace revoluciones por minuto en este caso, muchachos. Y varios. Pero el costo es la pérdida de calor, ¿no? Se pierde más calor en este caso y no tiene una eficiencia tan grande como se quisiera. Entonces, muchachos, aquí tomen en cuenta esto para evaluar a nuestra maquinita de Carnot. Muchachos, rápidamente hablemos en este caso pues del refrigerador de Carnot. Entonces, puesto que el ciclo de Carnot es reversible,
yo puedo invertir todo el ciclo completamente, cosa que no se puede hacer en otros procesos. En otro proceso yo no puedo poner cualquier proceso en este caso para transformarlo, en este caso, en un refrigerador. Entonces, si yo invierto todos los procesos del ciclo de Carnot, ahora lo que tendría más bien sería justamente pues un refrigerador más bien. Y el coeficiente de rendimiento del calor se obtiene combinando la definición general de ese coeficiente para el ciclo de Carnot y la relación de calores en este caso aquí. Entonces, por ejemplo, yo podía, o recuerda, ¿no?, que este coeficiente de rendimiento se evalúa como el cociente entre el calor que tomamos de la fuente fría y lo dividimos entre el trabajo que tendríamos que desarrollar para mandar esa cantidad de calor de la fuente fría hacia la parte caliente, por así decirlo. Entonces, justamente, muchachos, como tú ya viste aquí, siempre vamos a tener este resultado en la refri, ¿no? En la refri, tomo calor del foco frío, hago esa chamba para mover ese calor y al final se obtiene el calor que va hacia la zona de mayor temperatura, entonces en la refri. Y de todas maneras, como te dije, la suma de los valores absolutos de la cantidad de calor o de energía que sale de la máquina va a ser igual a la suma de los valores absolutos de las cantidades de energía que entran en este caso a la máquina, en este caso el refrigerador. Entonces, tu trabajito va a ser la resta justamente pues numérica de la magnitud del calor QH y QC. Le doy esta forma de aquí, dividiendo todo entre QH, y aquí reemplazo mi relación de temperaturas, en este caso aquí, para este propósito. Entonces, esta es la expresión, es el coeficiente de rendimiento de un refrigerador de Carnot. Y otra vez aquí, si la diferencia de temperaturas es muy pequeña, K va a ser mucho mayor que la unidad. Lo que significa entonces pues que puede bombearse, en este caso pues del foco frío, una mayor cantidad de calor hacia la parte superior con muy poco gasto de trabajo. O sea, realizando poquito trabajo se puede en este caso bombear mayor cantidad de calor. Y cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas, será menor el K y se requerirá más trabajo para transferir una cantidad dada de calor. Entonces, muchachos, fíjense aquí lo siguiente. Allá. Esta parte todavía no. Ya está. Entonces, muchachos, fíjense aquí las limitantes en este caso, ¿no? Ahora, fíjate de otra manera. Si la temperatura T sub C, por ejemplo, a ver, fíjate, ¿eh? Si la temperatura T sub C fuera, por ejemplo, 0, ¿no? Tú tendrías un coeficiente igual a 0 en este caso. Entonces tú no podrías en este caso armar un refrigerador de esas características, porque al final no tendrías posibilidad de sacarle calor a un cuerpo que está a 0 Kelvin. Pues. Y ese refrigerador no podría funcionar, pues tampoco. No habría cómo. Pues. Porque si la menor de las temperaturas es el 0 Kelvin, en este caso aquí, no podrías en este caso mandarle calor del 0 Kelvin a otro cuerpo. Ahí, según esto, no se puede, ni aunque hagas trabajo. Pero en la vida real, muchachos, los refrigeradores existen. Y tú puedes sacarle en este caso de cualquier fuente, igual de todas maneras sacarle en este caso calor. Entonces, justamente por ese motivo que el Carnot, este ciclo es un ciclo bien interesante, ¿no? Impráctico en la vida real, pero que te pone justamente pues limitaciones a las máquinas reales. Entonces, con esto tú puedes obtener tu coeficiente, en este caso, de rendimiento, y ver en este caso
Si tú comparas, por ejemplo, la temperatura ambiente con la temperatura en un freezer, por ejemplo, saca tu cuenta y obtener, por ejemplo, cuánto trabajo realiza para enfriar a partir justamente de lo que te indica el refrigerador, ¿no? Cuánta energía consume, cuál es la potencia útil, ahí tú sacas tu pluma, ¿no? Y te das cuenta entonces que si tú lo evalúas con el coeficiente de rendimiento de Carnot, el coeficiente de rendimiento de Carnot en este caso pues va a ser mucho más pequeño. Justamente prácticamente aquí sería el inverso que en la máquina térmica, ¿no? Entonces, en este caso, en el ciclo de Carnot para la máquina térmica es el ciclo de mayor eficiencia, pero para una refri es el que tiene menor coeficiente de rendimiento. Y el menor coeficiente de rendimiento va a ser aquel que toma más calor de la fuente fría, realizando justamente, pues en este caso, el menor trabajo posible. Pues. Ah, no, acá también sería, perdón, acá también sería más grande que uno. Acá sería más grande que uno también. Entonces, como vas a extraer calor con la menor cantidad de trabajo posible, este coeficiente se eleva. Entonces, en Carnot, así sería el asunto. Y con la máquina térmica también parecido. ¿Ya? Bien, muchachos, había leído mal el sí. Bien. Muchachos, por favor, continuamos, muchachos, a las 11:10, ¿ya? Y ya pasaremos a ver la interpretación de la segunda ley con la máquina de Carnot y ya vamos a entrar a entropía, ¿ya? Entonces, hasta las 11:10, 11:10 regresamos. ¿Estamos? Dígame, por favor. ¿Estamos de acuerdo? 11:10 volvemos. Listo, muy bien.
Muy bien, muchachos, vamos en este caso a continuar. Entonces, muchachos, al final concluimos que las máquinas de Carnot vendrían a ser justamente pues los dispositivos con los que operan con ciclo de Carnot. Son los que tendrían mayor eficiencia en el caso de una máquina térmica y mayor coeficiente de rendimiento en el caso pues de un refrigerador. Ahora, vamos en este caso a ver una manera de interpretar justamente el ciclo de Carnot asociándolo con la segunda ley y ver por qué Carnot es el ciclo más eficiente. Y lo que vamos a ver aquí a continuación ya va a ser más allá, muchachos, incluso del gas ideal. O sea, vamos a verlo acá de una manera un poco más general. Entonces, muchachos, fíjense acá. Podemos demostrar que ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que opera entre las mismas dos temperaturas. Yo tengo, por ejemplo, un foco frío a la temperatura TC y uno caliente a la temperatura TH. Y yo voy a demostrar entonces que ninguna máquina puede ser más eficiente que una de Carnot que opere entre esas mismas temperaturas. Entonces, la clave justamente para mostrar es esto, ¿no? Ya sabiendo que la máquina de Carnot es un ciclo reversible en su totalidad, invierto todo el ciclo para que esta máquina de Carnot chambee con un refrigerador. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una máquina térmica más eficiente que una de Carnot. Entonces, nuestra máquina de Carnot, operado en reversa como refrigerador, mediante un aporte de trabajo negativo, en este caso para el sistema, para el entorno, el trabajo va a ser menos valor absoluto de W, este es el trabajo del entorno, porque pierde energía, y nuestra máquina de Carnot va a tomar un calor Q sub C del depósito frío, y cede un calor Q sub H en este caso al depósito caliente. Entonces, la máquina super eficiente va a expulsar el calor Q sub C que tomamos del depósito frío, pero como esta máquina es superior a la máquina de Carnot, entonces, muchachos, pues aquí va a poder en este caso realizar más trabajo. Y por lo tanto, a pesar de que las temperaturas son iguales, nuestra super máquina va a tomar mayor cantidad de calor y al final va a realizar mayor trabajo. Y el efecto neto de estas dos máquinas es convertir una cantidad de calor delta y convertirla totalmente en trabajo. Para que me entiendas, con el siguiente gráfico te va a quedar bien claro todo esto. Como te decía, tú tienes aquí tu refri de Carnot. Tu refri de Carnot tiene que recibir trabajo para poder sacar este calor QC justamente pues del foco frío a menor temperatura. Tú sabes en este caso que para Carnot hay una relación entre calor y temperatura en este caso, que aquí también se va a respetar. Ahora, pero como esta máquina es súper eficiente, significa entonces pues que si yo divido el calor absorbido, en este caso, entre el calor cedido, este va a tener que ser, como es más eficiente que el Carnot supuestamente, va a tener que ser mayor o igual que este cociente de aquí. Si esta máquina existiese, debe superar este cociente, en este caso aquí, para obtener en este caso pues una máquina de Carnot más eficiente. A ver, déjame chequear los cálculos si no me equivoco. A ver cómo sería acá. De Carnot es menor que el de la máquina super eficiente. Déjame chequear aquí para no decir alguna barbaridad. Ah, ya, mira. Así tiene que ser la relación, más bien.
Acá, perdón, es TH y TC y TH. Ya, entonces, muchachos, lapsus. Entonces aquí, no borra ahí. Entonces, muchachos, aquí, en este caso, como esta máquina es súper eficiente, yo tendría aquí entonces, pues, que este de aquí va a realizar más trabajo que la máquina de Carnot operando entre las mismas temperaturas. Porque como en la máquina de Carnot yo tengo esta igualdad, yo ya tengo justamente una evaluación directa entre el trabajo y la presión y temperaturas también. Pero como estamos diciendo que esta máquina es súper eficiente aquí, entonces tenemos justamente pues que en esta desigualdad yo estoy realizando más trabajo, a pesar de que el cociente de temperaturas es el mismo. Y para realizar más trabajo, yo tendría que tomar mayor cantidad de calor hacia la máquina, a pesar de que las temperaturas TH y TC son la misma. Y al final, esta máquina opera con W y una cantidad de trabajo extra se iría justamente para, en este caso, realizar trabajo sobre otro dispositivo. Lo que en conjunto sería equivalente a esto de aquí, que al final este agarra W y transforma todo en W. Y tú ya sabes que esta máquina sería 100% eficiente, la combinación de estas dos, y por lo tanto tendríamos una situación totalmente absurda. Eso no podría darse. Eso no podría darse. Yo no puedo agarrar una cantidad de calor del foco caliente y transformarlo totalmente todo pues en trabajo. Entonces, muchachos, aquí justamente vemos estas cuestiones. ¿Ok? Por ejemplo, esto de acá es en una máquina súper eficiente. Y como te das cuenta, este cociente te da una cosa absurda. Entonces, si yo tengo aquí que este va a ser proporcional a QC, QC es proporcional en este caso pues a esta temperatura de aquí, este otro calor va a tener que ser distinto. Va a tener que ser igual a QH, en este caso pues, cuando son iguales es aquí igual. Entonces, para que sea menor, este tiene que ser igual. Como QH y TH son proporcionales en el refrigerador, este tendría que ser en este caso mayor para tener esta desigualdad aquí, que sea más chiquita. Entonces, por eso, muchachos, ahora sí numéricamente ya se observa que justamente aquí entonces, esta máquina de Carnot, esta máquina súper eficiente, como operado entre las mismas temperaturas, tendría que realizar más trabajo que la de Carnot, entonces debería tomar mayor cantidad de calor del foco caliente y transformar una mayor cantidad de trabajo, a pesar de que las temperaturas TC y TH son iguales. Y todo esto combinado al final va a ser entonces justamente pues una maquinita de este tipo. Entonces, muchachos, aquí, como te das cuenta, eso es imposible bajo la segunda ley. Esto incumple el enunciado de la segunda ley para las máquinas térmicas. Podríamos elaborar un argumento similar usando una máquina súper eficiente para incumplir el enunciado de la segunda ley para refrigeradores. Entonces, por ejemplo, eso sería bueno que tú plantees en este caso, ¿no? Si más o menos has entendido esto que te acabo de explicar, ¿no? De cómo funciona la máquina, cómo funciona el refrigerador. A la inversa tendrías tú tu máquina térmica, en este caso aquí, y a la cual tú estarías expulsando mayor cantidad de calor. Entonces, también vas a ver que haciendo con un refrigerador súper eficiente, por encima de la eficiencia de Carnot, igual obtienes una contradicción. Y fíjate que nosotros nunca supusimos que las máquinas súper eficientes es reversible. De igual modo, podemos demostrar que ningún refrigerador puede tener un coeficiente de rendimiento mayor que el refrigerador de Carnot, ¿no? Que opera entre las mismas temperaturas. Entonces, muchachos,
si aplicamos la segunda ley y juntamos las dos máquinas, ¿no? La de Carnot con una supuestamente más eficiente que Carnot, la segunda ley de la termodinámica ya no se cumple. ¿Ok? Ahora, así, la afirmación de que ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que una máquina de Carnot es otro planteamiento equivalente de la segunda ley. Y de él se deduce que todas las máquinas de Carnot que operan entre las mismas dos temperaturas tienen la misma eficiencia, sea cual sea la naturaleza de la sustancia de trabajo. Porque acuérdate que la segunda ley es una ley general, no solamente abocado a la máquina térmica, sino cualquier máquina que funcione justamente con cualquier sustancia de trabajo. Y aunque nosotros deducimos todo esto que has visto para la máquina de Carnot, la eficiencia, también es válida para cualquier otra máquina de Carnot, porque justamente esa es la ventaja de la generalización de la segunda ley. Entonces, vemos entonces que la máquina de Carnot, de acuerdo a la segunda ley, en este caso es una máquina eficiente en este caso, y que no interesa la naturaleza del material que esté dentro. Si es la máquina de Carnot, la eficiencia va a seguir básicamente la misma. La eficiencia de una máquina de Carnot establece un límite real para la eficiencia de una máquina real, como una turbina de vapor. Para maximizar este límite y la eficiencia real de la máquina, el diseñador debe hacer la temperatura de ignición TH lo más alta posible y la de escape T sub C más baja. Tú tienes acá una turbina. La cantidad de calor que entra aquí y la cantidad de calor que sale en este caso aquí, esto se enfría con agüita en este caso, o sea, lo vapor. Entonces, tú tienes que buscar materiales que soporten temperatura. Bueno, acá siempre me falta acá. Acá tienes que tener un material que soporte una temperatura bien elevada y que a su vez también soporte cambios bruscos de temperatura en este caso, porque va a ir a una temperatura menor. Las turbinas se diseñan de aleaciones justamente que soporten ese tipo de eventos. Pero no es tampoco que yo pongo cualquier máquina, cualquier temperatura y ya está, ¿no? Tiene que aguantar temperaturas recontra elevadas, justamente ahí, y a la vez soportar cambios de temperatura brusco el material también, cuando se enfríe en la zona de salida. Si una turbina de vapor es una máquina térmica. Entonces, lo que se busca justamente es obtener la temperatura más alta y que pueda soportar el material, y a la vez en este caso buscar la temperatura más lenta. A ver. Wolframio. Ya, mira, realmente yo no he visto motores de vapor de Wolframio. Porque, claro, nosotros tomamos el caso del foco incandescente, ¿no? Que soporta temperaturas recontra elevadas. Pero el chiste es que se mantiene una temperatura, pues también. En el material, en un lado vas a tener una temperatura recontra elevada y luego una temperatura recontra baja. Pues. El material tiene que estar justamente cambiando su temperatura entre esas dos. Entonces, no sé si Wolframio aguantaría tanto cambio de temperatura. Porque una cosa es que soporte temperaturas altas y otra cosa es que soporte cambio de temperatura diferenciado, en este caso bien alto. ¿No? Así que Wolframio no he visto, por lo menos yo. Pero tu pregunta es buena. Muy bien, bueno, seguimos por acá. Justo, muchachos, este resultado, pues, de la segunda ley, y como te digo, este es un resultado general, vimos la necesidad de definir una escala de temperaturas que no dependiera de las propiedades de un material específico. Nosotros queríamos una escala absoluta, y nosotros hemos usado justamente, pues, la eficiencia térmica de la máquina de Carnot. Encontramos que es independiente de la sustancia de trabajo. Esto concluimos que es gracias a la segunda ley, a pesar de que nuestros cálculos fueran para el gas ideal. La segunda ley nos dice que ese resultado va a ser independiente de la naturaleza de estas sustancias y que va a depender únicamente de las temperaturas. La eficiencia justamente es esa de ahí.
Y por lo tanto, esa razón QC entre QH tiene que ser la misma para todas las máquinas de Carnot que operan entre estas temperaturas TH y T sub C. Cuando me refiero a todas, me refiero a esto de aquí, ¿no? Tienes acá tu dos, en este caso, isotermas. Acá tienes un ciclo de Carnot. A pesar de que acá tenemos estados de volumen definido, acá yo voy a tener otro ciclo de Carnot, con otros estados termodinámicos distintos. Aquí voy a tener otro ciclo de Carnot, con estados termodinámicos distintos, pero siempre operando entre las mismas temperaturas. Pues al final, sea la cantidad de trabajo que sea, W1 diferente a W2, diferente a W3, lo que va a ser igual, muchachos, va a ser la eficiencia. Eso es lo que va a ser igual en este caso. Y por eso te dicen que todas las máquinas de Carnot que operan entre las mismas temperaturas van a tener la misma razón Q sub C entre Q sub H. Lo que es equivalente a tener la misma eficiencia. Ahora, Kelvin propuso que por definición la razón de temperaturas TC y TH fuera igual a la magnitud entre la cantidad de calor cedida y absorbida QC y QH. Entonces, en este caso Kelvin define este sistema, esta escala. Aquel sistema de temperaturas, aquella escala de temperaturas donde el cociente de estos calores sea igual al cociente justamente pues de las temperaturas en los procesos isotérmicos del ciclo de Carnot, aquella justamente pues esta escala termométrica que permita que esta igualdad, esa va a ser la escala termométrica conocida como escala absoluta. Ahora, si bien es cierto este cociente que hemos hallado, lo hicimos con cálculos sobre el gas ideal, porque eso es lo que hemos hecho nosotros, hemos visto pues que esta definición también puede ser en este caso independiente de la sustancia elegida. ¿Por qué? Porque ese resultado que estamos viendo aquí, de QC entre QH, para cualquier, en este caso, ciclo de Carnot, independiente pues de la cantidad de trabajo o sustancia de trabajo que se coloque, entonces, como este cociente se define este cociente de temperaturas, como este cociente de calores, a partir del ciclo de Carnot, el ciclo de Carnot es independiente de cualquier sustancia. Y está basado justamente en la segunda ley. Entonces, si bien es cierto, este cociente lo dijimos para el gas ideal, este cociente va a ser para cualquier sustancia de trabajo dentro, en este caso, de una máquina de Carnot, dentro de una máquina que realice el ciclo de Carnot. Por lo tanto, muchachos, como es independiente de cualquier sustancia, esto de aquí realmente es una escala absoluta, porque no depende que sea gas ideal exclusivamente. Pues el comportamiento justamente pues de cualquier ciclo de Carnot va a obedecer justamente este cociente, independiente del material que esté realizando el trabajo. Por lo tanto, muchachos, Kelvin define pues que esta va a ser la temperatura realmente absoluta. Y se le asigna un valor arbitrario a la temperatura del punto triple del agua, 273,16. ¿Por qué en este caso eligió esto de aquí? Porque fíjate, en los experimentos justamente en gases, se busca justamente pues una escala, o sea, por ejemplo, estamos en la escala Celsius y yo observo mi comportamiento de gas ideal, yo al prolongar todas las rectas justamente de estos procesos, todas estas rectas convergen aproximadamente en un punto que está a menos 273. Entonces Kelvin, dándose cuenta de eso, y aparte pues del punto triple, aparte del punto triple,
Kelvin lo que hizo simplemente es, bueno, como yo tengo aquí mis datos experimentales, lo único que voy a hacer es correr la escala nada más. Corro la escala hasta que caiga en el 0. Pues. Entonces, eso es equivalente a correr la escala 273 Kelvin, 273 Celsius para el lado izquierdo. Entonces, ese número tan arbitrario que dice ahí no es que sea arbitrario realmente, ¿no? Algunos libros dicen que es arbitrario. En realidad se basa de las observaciones del gas ideal, donde justamente pues, se cumple el pavo ratón y se ve ese comportamiento. Y al final, como eso tiene que ser independiente de la sustancia de trabajo, generalizó esta escala de temperatura ya en este caso para otros procesos. Y es la que nosotros conocemos como escala absoluta, la escala Kelvin. Entonces, muchachos, hay que tener un poco de cuidado. No estoy de arbitrario, lo saqué justamente del CIARS, pero quería aclarar que en este caso no es tanto así, ¿no? Él se basó en los resultados del gas ideal y como al final, para el ciclo de Carnot, el gas ideal y cualquier sustancia son la misma cosa para Carnot, por eso que preferimos definir esta escala a partir de estos resultados, ¿no? Como 273 Kelvin, como la temperatura donde en este caso tendríamos el llamado cero absoluto, y en este caso, muchachos, esta temperatura, que sería equivalente al 0 Celsius, tendríamos el punto triple del agua. ¿Ok? Más o menos para explicarte cómo es que se define la escala Kelvin. Listo. Muchachos, cuando llevamos una sustancia por un ciclo de Carnot, la razón de los calores absorbido y cedido, QH y QC, es igual a la razón, en este caso, de las temperaturas de los depósitos expresadas en la escala del termómetro de gas. Porque eso es lo que decimos para el gas ideal. Puesto que el punto triple del agua es ese de ahí, y que en ambas escalas el cociente de QH y QC es el mismo cociente de temperaturas, entonces la escala absoluta Kelvin y la escala utilizada para el gas ideal van a ser en este caso pues escala de temperatura idéntica. El punto cero de la escala Kelvin se denomina en este caso pues el cero absoluto. En el cero absoluto, el sistema tiene su menor energía interna total, la mínima. Sin embargo, a causa de efectos cuánticos, no es cierto que en T igual a 0 cese todo el movimiento molecular. Y hay razones teóricas para no creer que es posible alcanzar el cero absoluto. Eso, muchachos, lo vamos a ver cuando veamos la entropía en todo su esplendor, la última clase, que es este miércoles. Ya este miércoles termina y ya acaba el curso. ¿Okay? Con la entropía vamos a poder analizar de que es imposible, pues, que para cualquier estado de temperatura, o sea, que no se pueda llegar al cero absoluto por la cuestión de desorden, en este caso molecular. ¿Ok? Como a cero absoluto van a estar en movimiento, va a haber un desorden de todas maneras de los estados, en este caso moleculares. Y la entropía, en el fondo, es una medida de ese desorden. Entonces, muchachos, ahí, a pesar de que se han alcanzado temperaturas por debajo de menos 7 Kelvin, nunca se puede obtener el cero exactamente tampoco. Tú sabes que no hay exactitud tampoco, ¿entiendes? Entonces, muchachos, un planteamiento de la tercera ley de la termodinámica, y esto solamente te lo comento nada más, porque eso sí nos vamos a desarrollar, es que es imposible alcanzar el cero absoluto en un número finito de procesos termodinámicos. Y eso ya te lo comento en la última clase cuando tenemos la entropía. Ahí ya vas a tener todo el panorama general. Bien. Entonces aquí continuamos, muchachos. Ya sabes, entonces, el cero absoluto es en este caso pues imposible, pero no se puede alcanzar el cero absoluto. Por lo tanto, no podríamos tener eficiencia del 100%, o en este caso pues coeficientes térmicos infinitos, ¿no? Coeficientes de rendimiento infinito por el refrigerador. Ahora,
Justo vamos a hablar aquí de la entropía. Ya la próxima clase ya vamos a hacer cálculo de esto de aquí. ¿Ya? Y esa va a ser tal vez la clase más brava de todas. Porque vamos a analizar la entropía desde varios enfoques. Terminando por el enfoque microscópico, ¿no? Así como nosotros analizamos la energía interna como la suma de las energías de cada molécula, vamos a hacer algo parecido también para la entropía. Bien. La segunda ley de la termodinámica, tal como la planteamos, no es una relación, no es una ecuación, perdón, ni relación cuantitativa, sino un planteamiento de imposibilidad. No obstante, nosotros podemos expresar esta segunda ley como una relación cuantitativa empleando el concepto de entropía. Muchachos, hemos mencionado que varios procesos que se efectúan naturalmente, dice, en la dirección de desorden decreciente. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, el flujo de calor irreversible aumenta el desorden de las moléculas. ¿Por qué? Porque al inicio están, en este caso, acomodadas en regiones más calientes y en regiones más frías. Cuando tú en este caso, pues, le das calor, por así decirlo, ya en este caso, pues, vas a tener mayor movimiento molecular. Y en este caso, las moléculas van a, en este caso, pues, a transmitir su energía hasta que el sistema alcance, pues, el equilibrio térmico. Y otra vez, como quien dice, el asunto se normaliza. La adición de calor a un cuerpo aumenta su desorden, por ejemplo, porque aumenta sus velocidades moleculares medias. Ya como viste, para el gas ideal, mi querido amigo, todas esas velocidades dependen de la temperatura. Y al tener más velocidad, entonces, vamos a tener justamente mayor desorden molecular. También se puede dar la situación, muchachos, por ejemplo, si el cuerpo, por ejemplo, como dice aquí en la expansión libre del gas, aumenta, en este caso, el desorden porque las moléculas tienen mayor aleatoriedad de posición después de la expansión. O sea, por ejemplo, tú tienes tu recipiente, un compartimiento que separa dos volúmenes iguales, uno con gas y el otro vacío. Si retiramos ese compartimiento, las moléculas se expanden y van a poder moverse, estar en diferentes posiciones eventualmente en el tiempo. Y todas con igual posibilidad y de forma aleatoria. Igualito, muchachos, es con el asunto, ¿no? Cuando nosotros aumentamos, en este caso, añadimos calor, aumenta la temperatura del gas. Y acuérdate, hermano, que va a cambiar también la distribución de velocidades. Vas a tener ahora más moléculas, en este caso, con cierta velocidad, y algunas moléculas que tenían otra velocidad, ahora van a tener velocidades distintas. Van a moverse más rápido, van a chocar con la pared, etc. Entonces, todo el desorden en general del movimiento aumenta al proporcionar calor. O, en este caso, en la expansión libre, aumenta su aleatoriedad de posición. Van a tener, en este caso, pues, pueden estar en mayor posición, ya que ocupan un volumen más grande. Entonces, lo que yo voy a justamente a determinar y a medir justamente es esta cantidad llamada entropía asociado con ese aumento del desorden, con ese aumento de la aleatoriedad del movimiento justamente molecular. Entonces, muchachos, atentos aquí. La entropía es una medida cuantitativa del desorden. Para introducir este concepto, consideremos una expansión isotérmica infinitesimal de un gas ideal. Le agregamos un calor diferencial de Q, un calor bien chiquito, y dejamos que el gas se expanda lo suficiente para mantener constante su temperatura. Puesto que la energía interna de un gas ideal solo depende de su temperatura, la energía interna también va a ser entonces constante. Por lo que, por la primera ley de la termodinámica, el trabajo efectuado justamente pues por el gas tiene que ser igual al calor delta de Q agregado. Como ya te dije, no, entra calor al sistema, pero como no cambia su energía interna en este gas ideal,
La energía que entra tiene que volver a salir, dado que el gas no la absorbe para sí, y tiene que salir en forma de trabajo. Y por lo tanto, entonces, muchachos, yo tendría aquí lo siguiente. Calor va a ser igual al trabajo, igual a cambio, en este caso, pues, a presión por cambio de volumen, esa es la forma general del trabajo. Y como estaba trabajando con el gas ideal, para hacerla fácil, tener una relación de estado fácil, yo puedo obtener aquí justamente que esto va a ser nRT entre volumen. Y por lo tanto, muchachos, observar aquí lo siguiente. Al introducir calor, se expande justamente pues el gas. Tal vez no mucho, pero se expande. Y al expandirse, ahora las moléculas van a tener mayor aleatoriedad. Van a tener ahora un ligero incremento en el volumen, van a poder moverse por diferentes posiciones. Tal vez no va a cambiar las velocidades promedio, porque la temperatura básicamente es la misma, la distribución de velocidades va a ser la misma, pero como van a ocupar un mayor volumen, debido a este calor, las moléculas tienen mayor aleatoriedad o desorden en su posición. Van a poder ocupar posiciones, en este caso, cada vez diferentes, porque tú no sabes en qué lugar se encuentran las moléculas de gas. ¿Ok? Porque eso es aleatorio. Al aumentar el volumen, le aumenta la posibilidad de hacer más aleatorio el movimiento, porque ahora vas a tener nuevas posiciones disponibles. Y entonces, este desorden aumenta en este caso aquí. Entonces, el gas está más desordenado después de la expansión, porque las moléculas se mueven en un volumen mayor y tienen más aleatoriedad de posición. Por lo tanto, el cambio fraccionario delta de volumen entre volumen es una medida del aumento del desorden. Y nos indica justamente, pues, que esta cantidad que nos indica justamente el aumento del desorden es proporcional a la cantidad diferencial de calor entre temperatura. ¿Ok? Ahora, muchachos, seguimos por acá. Entonces introducimos, en este caso, el símbolo S para la entropía. Y definimos el cambio infinitesimal de entropía durante un proceso reversible infinitesimal a la temperatura absoluta T de esta manera. Yo defino entonces este cambio infinitesimal en la entropía como este cociente de aquí, dado que este va a ser proporcional al cambio de volumen, en este caso pues, entre el volumen. Entonces, muchachos, yo defino de esta manera entonces mi proceso, en este caso infinitesimal reversible, de esta manera. Ahora, el punto es el siguiente. Yo lo estoy definiendo en un proceso reversible. ¿Ya? Yo puedo hallar el cambio de entropía en un proceso irreversible. Pero muchachos, para calcular el cambio de entropía en un proceso irreversible, yo voy a utilizar estos cambios en los procesos reversibles. ¿Ok? Porque si no, pues muchachos, ya no podría justamente tomar ese cociente tan alegremente, ¿no? Porque la temperatura va a cambiar, etc. Y el asunto que esto se define para procesos de tipo reversible. Y eso es lo primero que hay que entender. Cualquier cambio de entropía que te pida, mi querido amigo, es por un proceso reversible. Eso es lo primero que tienes que entender. Si se agrega un calor Q durante un proceso térmico reversible a una temperatura absoluta T, el cambio de entropía va a ser entonces S2 menos S1. Y va a estar dado justamente por esta expresión de aquí. La entropía justamente tiene estas unidades, es energía dividida entre unidad de temperatura, va a ser Joule por Kelvin. Ahora, entonces, como en un proceso isotérmico,
tú tienes en este caso, pues, si entra calor, que el entorno va a estar a una temperatura ligeramente superior. Entonces, tú para asegurarte, justamente aquí, en esta situación, tú vas a tener una serie justamente, pues, de procesos, en este caso reversibles, en los cuales básicamente aquí tú vas acumulando entre un estado y el otro, tú vas acumulando justamente la cantidad de calor, entre 1 y 2, entre 2 y 3, pero siempre procurando que estén a la misma temperatura. Entonces, tienen que estar, muchachos, cerca, en este caso, el entorno y el gas al equilibrio, muy cerca uno del otro. Y como la temperatura del gas básicamente se mantiene, a pesar de la transferencia de calor, al final tú simplemente sumas toda esta transferencia de calor en los procesos intermedios. Al final te queda en este caso simplemente calor entre tiempo, como justamente la diferencia de temperaturas entre el estado inicial y el estado final. Pero, muchachos, y vuelvo a repetir, esto se define para un proceso reversible, ¿ya? Un proceso reversible. Porque te cuento que hay procesos en este caso, pues, también que son irreversibles, y ahí para calcular el cambio de entropía vamos a tener justamente, pues, que idear una situación bastante interesante. Ahora vemos cómo se relaciona el cociente de Q entre la temperatura con el aumento del desorden. Una temperatura más alta implica mayor aleatoriedad de movimiento. Es decir, si la sustancia está inicialmente fría, con poco movimiento molecular, la adición de calor causa un aumento fraccionario considerable en el movimiento molecular y la aleatoriedad. Es decir, si tú pones en este caso, pues, calor o una sustancia fría, tú vas a producir un cambio de temperatura notable. Entonces, que con la temperatura, en el caso del gas ideal, aumentan las velocidades medias y por lo tanto también vamos a tener mayor aleatoriedad en su posición. Como se mueve más rápido, ahora va a ser, en este caso, entre comillas, más aleatorio el asunto porque puede estar en cualquier posición y en diversos tiempos y cada vez moviéndose más rápido. Pero si la sustancia ya está caliente, una cantidad de calor aumenta relativamente poco el movimiento molecular. O sea, tú tienes una temperatura elevada. Si tú le proporcionas calor, como la temperatura es elevada, este cociente, si bien es cierto va a cambiar, no va a cambiar tanto. Entonces, justamente ahí, como tú le incrementas calor a una temperatura elevada, si le entregas la misma cantidad de calor que en el caso anterior, de repente el cambio de temperatura no va a ser tan importante. O sea, va a cambiar la temperatura, sí, pero como está a una temperatura elevada, ese cambio de temperatura va a ser insignificante en este caso para tu sistema. Y por lo tanto, entonces, de todas maneras, va a aumentar la aleatoriedad, pero ya no tanto como hace un rato que cuando estaba frío. Entonces, si el cambio de temperatura es más pronunciado, en este caso aquí, y ahí sí tendrías en este caso, pues, o sea, comparado con la temperatura del sistema, ahí sí tendrías en este caso, pues, un aumento de entropía considerable. Caso contrario, no. Por lo tanto, este cociente, calor entre temperatura, es una caracterización adecuada para el aumento de aleatoriedad o desorden, cuando hay flujo de calor, en este caso, pues, hacia el sistema. Y aquí, por ejemplo, dice, calcula el cambio de entropía de 1 kilogramo de hielo que se funde a 0 Celsius, suponiendo que la función es reversible y que luego se convierte en agua a 0 Celsius. Entonces, muchachos, aquí tú simplemente te das cuenta de lo siguiente. Y rápidamente harías lo siguiente. Yo quiero calcular el cambio de entropía. Te dicen que es un proceso reversible. Cuando es un proceso reversible, tú tranquilamente, pues, colocas esto de aquí. Y harías tu integral entre el estado inicial y el estado final. Muchachos,
como estamos chambeando con agua a 0 Celsius, esto va a ser la inversa en este caso en Kelvin, y este calor simplemente sería pues el calor de fusión, nada más. Y en este caso, muchachos, el calor de fusión sería la masa que se funde por el calor latente de fusión. Entonces, como tú tienes aquí la masa y tienes el calor de fusión, ya tienes la cantidad de calor entregada en este proceso. Y dividiendo entre la temperatura, ya tienes en este caso el cambio de entropía en este proceso. Fíjate que en este caso, cuando se calienta, este calor va a ser positivo y el cambio de entropía va a ser positivo. Cuando se fría más bien, sería un cambio de entropía negativo. Bien, muchachos, vamos a quedar ahí por hoy. Este ha sido un primer ejemplito. Ya en la otra clase hacemos el cálculo exacto de cuánto sale este cambio de entropía y ya veríamos también los cambios de entropía en los procesos cíclicos y finalmente la interpretación microscópica de la entropía a partir del número de estados posibles, en este caso, que tiene un sistema. ¿Ya? Bien, muchachos, sería todo por hoy. Gracias por la atención. Ya el día miércoles terminamos el curso, entonces, ¿ya? Pero ahí tienen las clases, muchachos, los videos de las clases. Así que ahí tranquilos nomás. Cualquier duda que tengan, manden las clases. ¿Ok? Listo. Bueno, esperemos que no cierren los Classroom. Así que si quiere descargar algo, ya. Ese es el punto, José Manuel. No sabemos eso, ¿no? Yo he puesto los videos ahora. Si en este caso deciden volarlos, cerrar los Classroom y abrir nuevos. Así que si quieren bajar algún video, de una vez vayan en este caso descargando. ¿Ya? Bien, eso sería todo entonces, muchachos, por hoy. Ya está. Hasta el final viene todo después del parcial. O sea, desde fluidos, en este caso, fluidos, con lo que es tensión superficial, capilaridad, hasta que vamos el día miércoles, en este caso. Bien, listo, muchachos. Se nos estamos viendo, cuídense.